Hola líder, hoy vamos a hablar de algo muy importante, la mentalidad de carencia. Hablemos sobre la pobreza. ¿Qué precio le cobra la pobreza a nuestros cerebros? ¿Tú lo sabes? Vamos a hablar de ello y vas a encontrar a partir de ahora todas las explicaciones posibles a temas que antes no entendías. Vas a entender por qué no se erradica la pobreza. Vas a entender por qué hay que dejar de pensar de cierta manera para poder evitar esa mentalidad de carencia y pasar a una mentalidad de riqueza y abundancia. La pobreza, la marginación, la miseria y las desigualdades sociales no son algo históricamente superado ni que ha pasado, ni tampoco es algo que ha quedado atrás en la historia de la humanidad. De los 7.000 millones de seres humanos que pueblan la Tierra, solo 1.200 millones viven en el hemisferio norte o desarrollado. Es un gran número, pero veamos qué pasa. El resto de personas vive en países del tercer mundo, subdesarrollado. La pobreza se refiere a empobrecimiento. El empobrecimiento es un término capitalista. No se trata tanto de sus formas cuantitativas, es decir, no tienes que medir cuántos pobres hay, sino de reflexionar sobre los orígenes de la pobreza y cómo estanca a nuestro cerebro. ¿Por qué cuando decidimos cambiar no podemos? Y estas son formas y procesos de empobrecimiento. Sencillamente porque hay situaciones que no nos permiten salir adelante. ¿Por qué no se erradica en la actualidad la pobreza si es objetivamente evitable? Porque los pobres son y han sido necesarios económica, social, política, moral, religiosa y militarmente para la supervivencia del mundo moderno. Increíble, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de esto, porque si tú quieres empezar a despertar este año y quieres comenzar una nueva vida y hacer un cambio radical en esta década que comienza, entonces tienes que comenzar a comprender qué es lo que rodea al pensamiento general y a ese 80% de pobreza que existe en el mundo. ¿Qué precio le cobra la pobreza a nuestros cerebros? Los niños de ambientes más desfavorecidos generalmente tienen peor desempeño en la escuela. Esto se puede deber a una mala nutrición, a una situación de estrés en el entorno familiar en el que viven, o a la falta de atención que reciben de sus padres, entre otros muchos factores. Pero un creciente número de científicos sugiere que quizás haya algo más. ¿Puede cambiar la pobreza nuestra forma de pensar? La BBC analizó este asunto desde 4 perspectivas con diferentes expertos. 1. Sobrecarga mental. Pídele a un grupo de personas que memorice una serie de 7 dígitos. Pueden recordar 7, 4, 2, 6, 2, 4, 9. Propone Eldar Shafir, profesor de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Mientras guardas esto en tu memoria de corto plazo, intentando no olvidarlo, tu mente
está literalmente llena. Tienes menos espacio cognitivo para otras cosas, explica. Gran parte del trabajo desarrollado por Shafir sugiere que vivir en una situación de pobreza, teniendo que hacer malabares con los pocos recursos que se tienen y en constante preocupación por cómo vas a llegar a fin de mes, se asemeja a tener esos 7 dígitos en tu cabeza todo el tiempo. Esto hace que se te olviden otras cosas. Tienes una capacidad de atención limitada, señala. En su trabajo, por probar la relación directa entre la pobreza y el funcionamiento del cerebro, el profesor ha realizado distintos experimentos. En uno de ellos, les dijo a personas de escasos recursos y personas bien situadas que tenían que hacer frente a una reparación de su vehículo. A unos les dijo que iba a costar $150. Para otros, la cuenta ascendía a $1,500, sin importar su posición económica. A continuación, les entregó a todos una serie de pruebas cognitivas. Al analizar los resultados, Shafir observó que los ricos se desempeñaron igual en las pruebas, independientemente de la cantidad que tuvieran que pagar en el taller. En el caso de los más desfavorecidos, se desempeñaron mejor cuando la factura del auto era inferior. La diferencia llegaba a ser entre 12 o 13 puntos de coeficiente intelectual. Es una cantidad muy significativa. Puede marcar la diferencia entre estar en la media o ser superdotado. Por ejemplo, el experimento de Shafir deja entrever que la inteligencia puede verse afectada a corto plazo por una situación de pobreza. ¿Que la pobreza produce cambios cerebrales a largo plazo? En el segundo experimento, este nos ayudó a verificar el mal funcionamiento general. Me encanta relacionarme con personas mayores, le dice a la BBC Adina Zeki Al-Thuri, profesora de la Universidad de Miami que investiga el impacto de la sociedad en nuestra salud. Al-Thuri estudia el envejecimiento cerebral. En un principio pensó que se dedicaría a analizar a su gente favorita, los ancianos, pero acaba de concluir un trabajo de seguimiento de 3.500 adultos que tenían entre 18 y 30 años en 1985. Durante 2 décadas, los individuos dijeron qué ingresos tenían. Queríamos medir la influencia de tener bajos ingresos durante un tiempo sostenido sobre la función cerebral, detalla Adina. Se les sometió a 3 pruebas que son muy confiables para detectar el envejecimiento cognitivo. Constatamos que las personas que estuvieron en una situación de pobreza todo el tiempo durante esos 20 años tuvieron resultados mucho peores que los que nunca vivieron esa experiencia, indica. Adina admite que es difícil establecer qué se produce primero, que el cerebro no funcione bien y entonces uno sea más pobre o al revés. Para evitar esa incógnita, los investigadores hicieron otro análisis tomando como muestra solo a personas que tenían un alto nivel educativo y estaban sanas al comenzar el estudio. La asociación entre pobreza y función cognitiva se mantuvo, expone la profesora. Yo diría que la pobreza cambia sin duda cómo pensamos. En el experimento número 3, llamado freno al desarrollo, podremos ver lo siguiente. Si antes hablábamos de las personas mayores y el envejecimiento del cerebro, ahora nos detenemos a pensar en los más pequeños.
Rompe el corazón ver de primera mano el impacto que tiene la escasez en un niño, lamenta Kathy McLaughlin, profesora de psicología en la Universidad de Washington. McLaughlin está especializada en el estudio de niños en sus primeros años de vida, que es cuando el cerebro tiene un mayor desarrollo. Centró parte de su trabajo en orfanatos de Rumanía, donde la situación de los niños era devastadora. Si podemos entender cómo esta forma extrema de privación afecta al desarrollo cerebral, quizás podamos aprender algo sobre lo que pasa en los cerebros de los niños que crecen en la pobreza, afirma. En su investigación, McLaughlin constató cómo los cerebros de los niños en peores condiciones se van debilitando, especialmente en las áreas que procesan el lenguaje complejo. Los circuitos y conexiones neuronales diseñados para procesar esa información, si no se utilizan, desaparecen. Si esto pasa de forma continua y a gran escala, contribuye a un estrechamiento del córtex. McLaughlin añade que el debilitamiento de la materia gris externa en el cerebro de los niños de los orfanatos rumanos también se ha observado en niños de zonas pobres de Estados Unidos. La investigadora considera que los cerebros de los niños rumanos fueron dañados por no recibir suficientes estímulos del entorno, porque no se les habló o jugó con ellos lo suficiente. Y en cierta manera opina que lo mismo sucede con los pequeños estadounidenses. Sin embargo, la experta reconoce que no se puede asegurar al 100% que hay una relación causa-efecto entre la pobreza y el deterioro cerebral. Estudio número 4. ¿Hay una prueba clara? Creo que cada vez hay más pruebas para establecer la relación entre pobreza y cambios cerebrales, pero es un campo de estudio relativamente reciente, sostiene Charles Nelson, profesor de pediatría y neurociencia en la Universidad de Harvard. ¿Ha demostrado alguien que la pobreza esté causando cambios en el cerebro de las personas o simplemente se asocia la pobreza con esos cambios? El simple hecho de no ganar una cierta cantidad de dinero no causa nada, opina Nelson. Es lo que viene relacionado con el hecho de no tener una cierta cantidad de dinero lo que parece causar estos resultados de los que estamos hablando. Por ejemplo, la escasez de comida, o el no tener buen acceso a la atención médica, o el alto nivel de estrés en la familia que puede desembocar en falta de cuidados, dice Nelson. No cabe duda que el interés de la ciencia por descifrar la relación entre pobreza y cerebro está creciendo, pero ya sabíamos que la pobreza es mala para nuestra salud. ¿Por qué se presenta como algo novedoso? Las herramientas son más sofisticadas y nos permiten mirar en el cerebro algo que no podíamos hacer hace 10 años, subraya Nelson. Aunque sea algo sabido, es bueno que genere atención. Unas imágenes bonitas del cerebro parecen tener más impacto que fotografías de niños hambrientos y creo que hacen ver a las personas que hay un precio biológico que se paga por crecer en la pobreza, concluye Nelson. ¿Por qué hay personas que son pobres toda la vida? ¿Te has preguntado esto? 5 causas de la pobreza mental en el mundo y el motivo por el que pocos logran salir de ella. Los pobres son siempre pobres, según sus propias historias. Puede haber personas que han ganado mucho dinero en la construcción antes de la crisis en España, por ejemplo, y a otros que les haya tocado la lotería. Eso no ha evitado que estuvieran otra vez en un estado de necesidad y escasez. ¿Qué son estas 5 cosas que provocan que vuelvan a ser pobres una y otra vez?
Puede ser que sigas pensando que la pobreza es algo a nivel mundial causado por la mala gestión de los gobiernos. Y si no lo es, y si simplemente están intentando que sigas siendo pobre para gestionar un cierto tipo de estado de bienestar solo para un pequeñísimo porcentaje de la población. ¿Quieres seguir allí o quieres despertar para cambiar tu vida verdaderamente? Esto y mucho más lo hablamos en el programa Máxima Potencia. Allí es donde vas a aprender mucho más sobre esto. Aquí quiero hablarte de lo que cada persona es capaz de modificar en ellos mismos. Las 5 causas de la pobreza permanente de las personas. 1. Culpar a los demás. 2. Esperar un milagro. 3. Sobrevalorar los estudios y el trabajo. 4. Sentir orgullo por pasarlo mal. 5. Mantener la mente ocupada para no tener que pensar. Culpar a los demás es muy fácil. Se culpa a los políticos, se culpa a los banqueros, se culpa a la gente que tiene un cierto poder económico o un estado de bienestar diferente. Se culpa a los empresarios por pagar los sueldos que pagan. Se culpa a la crisis económica. Se culpa a las nuevas formas de hacer economía. ¿Has escuchado a gente quejarse y culpar a otros o culpar a situaciones? Esa es una forma de mantener la mentalidad de pobreza. Si tú estás haciendo eso, para de culpar a los demás. Las personas con mentalidad de pobre no intentan cambiar su situación, y eso es cierto. Mantienen su situación por siempre. Se la pasan culpando, desviando el verdadero peso y responsabilidad de cambiar las cosas que tiene que venir de ellos y sobre ellos. Llega un momento en el que simplemente se resignan y ya está, y sigue en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, creyendo que todo va a cambiar de alguna u otra manera porque alguien llegará para cambiarles la vida. Y no es así. Eres tú quien decides. Las cosas pueden ser diferentes en la medida que aterrices y que pongas los pies sobre la tierra y comiences a pensar que tu mentalidad no es la buena mentalidad, que hay que cambiarla, que tienes que cambiar tú, que tienes que diseñar un nuevo ser para poder hacer y luego tener. En toda situación hay oportunidades. Sabes que hay que aprovecharlas, sabes que hay que verlas. Y no se puede estar centrado solo en lo malo. Hay que seguir adelante. No puedes seguir pensando, voy a conseguir un gran sueldo y trabajar por ese sueldo para toda mi vida, sabiendo que el mundo está cambiando cada día y ahora mucho más rápido con la tecnología. La gente con mentalidad pobre o de carencia prefiere no tener responsabilidades. ¿Te has conseguido con gente así? Yo con muchísimas personas así. Culpar a los demás y justificar las cosas buenas con la suerte. Parece que nadie trabajara para el éxito según estas personas, que tienen este tipo de personalidad y de creencia sobre la riqueza. Creen que los demás tienen porque sencillamente les tocó buena suerte, porque tienen buenos padres, porque nacieron en mejor familia. Eso no sirve. Y realmente lo que hay que aprender aquí es a evolucionar y a arriesgar. Hay que evitarse una vida de frustración y de resignación. Ante todo, hay que evitarse una vida que no quieres vivir. Sencillamente dando los pasos responsables de cambiar tu propia vida a lo que tú quieres. Aprende a hacerlo. Para eso estamos aquí. Este es el año en el que tu vida va a cambiar para siempre. Si tú lo decides, te lo propones y lo haces.
Si tú no haces, no va a pasar absolutamente nada. Deja de esperar milagros. Deja de esperar cuando me toque la lotería. Deja de esperar al santo buenote que te va a mandar el dinero que necesitas. Deja de esperar una jubilación y dirás, así no voy a hacer nada. Eso que tanto anhelas, que crees que es bueno, no es tan bueno. Lo bueno es el camino que haces para lograr lo que tú quieres. Nada llega a ti por un milagro, todo tiene un esfuerzo y un trabajo. Es mentira que no tienes nada que hacer para poder ganar dinero. Sí tienes que hacer. Lo siguiente a tener una idea es comenzar a trabajar sobre la idea. Es poner acción, la acción necesaria para que se pueda dar todo lo que tú necesitas. Nada llega por un milagro. Nada llega por un milagro. Los pobres esperan milagros. El milagro que ojalá me toque la lotería. Y usan una palabra o una frase, mejor dicho, que comienza por si Dios quiere, pero ¿cómo que si Dios quiere? ¿Tú no eres el que quieres? Eres tú el que tienes que querer y eres tú el que tienes que movilizarte a hacer en pequeñas tareas. En este canal siempre se ha hablado de hacer muchos objetivos en pequeñas tareas para poder lograr la meta. Eso lo puedes hacer, pero solamente tú tienes la oportunidad de hacerlo. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Nadie va a levantarse a buscar lo que tiene que conseguir para lograr tus metas, porque son tus metas, son tus sueños, es lo que tú anhelas, no es lo que quiere otra persona. ¿Tú has escuchado a ese proverbio que dice cada cabeza es un mundo? Es así, cada quien tiene en su cabeza algo y lo que tú deseas no es igual a lo que quiere otro y viceversa. Entonces no pienses que alguien vendrá y te dará. Ve y haz lo que tienes que hacer. Tu situación mejora cuando tú mejoras, cuando tú buscas otras estrategias, otras tácticas, cuando tú te motivas y sales a ser un ganador. Cuando tú te motivas y comienzas a decidir por ti y a tomar las riendas de tu vida y decides ser el líder de tu vida. Deja de esperar a ver si un día te vas a jubilar o deja de esperar a ver si un día vas a lograr tener algo que quizás deseas con muchísimas ganas, pero que no llega a ti, porque es que tú no haces nada para que eso funcione. Ahí es donde está lo radical de la carencia. Soñar no cuesta nada, eso es cierto. Pero si no pones algo en práctica, si no te movilizas, si no haces, nada va a pasar. Y una de las cosas que tienes que comenzar a hacer es cambiar tu mentalidad, cambiar tu ser, cambiar quién eres tú en este momento para una versión mejorada de ti. Eso es lo que tienes que hacer. Estamos esperando que este año sea el mejor año de nuestras vidas, pero porque nos movilizamos a hacerlo. Es por eso. Es difícil, es duro, pero deja de sobrevalorar los estudios y el trabajo. Ya basta de decirle o de creerle a la gente que te dice que tienes que estudiar una carrera para ser alguien. Ser alguien no, ya tú eres alguien. Haz una oposición, como dicen en España, preséntate a trabajar en el gobierno y así tendrás trabajo para toda la vida. Pero es que ya nadie quiere trabajo para toda la vida, porque queremos trabajar por proyectos, por cosas que nos motiven. Quítale seguridad a eso del trabajo para toda la vida, porque ya no existe. Tienes que pensar que hay muchas frases que causan pobreza mental y esa pobreza mental viene de repetir todo el tiempo las mismas cosas, las mismas acciones, las mismas frases, las mismas palabras. Parece que nos estuvieran dando programación mental, pero negativa.
de esa que no nos ayuda a ser mejores. Para la mayoría de personas que trabajan para otro, el empleo únicamente les permite ir justos de dinero. Pero ellos dicen que les permite un trabajo estable y seguro. Pero no es ni estable ni seguro. Solo ganas dinero mientras estás trabajando. Tus ingresos no aumentan cuando duermes. Haces día tras día las mismas tareas y no pasa nada. Solo tienes una fuente de ingresos y no pasa nada. Parece seguro, pero no lo es. El día que te digan estás despedido, hasta ahí llegaron tus ingresos. Los empleados son los que más impuestos pagan. ¿Tú sabías eso? Si no lo sabías, es hora de que vayas enterándote. Te invito a que comiences a pensar de una manera diferente. Nada, absolutamente nada de lo que tú puedes aprender como empresario o emprendedor te lo enseñan en el sistema educativo actual. A nadie le interesa que las personas sepan valerse por su cuenta. Es sencillo, es fácil, hay que mantener un sistema. De eso venimos hablando desde el inicio de este audio. En la escuela y en el trabajo solo enseñan las normas y costumbres que convierten a la población en borregos pobres de por vida. Ya lo sabes. Tienes que sentirte orgulloso por pasarlo mal. Y pensarás, ¿orgulloso por pasarlo mal? Sí. Hay gente que hace eso. ¿Lo sabías? Hay gente que te dice que trabajan como esclavos y lo dicen con una sonrisa. Hay gente que te dice que han pasado todo el día trabajando de aquí para allá y se sienten bien porque hicieron eso. Porque se sienten orgullosos de pasarlo mal. Definitivamente. Cuando el trabajo es por horas, sencillamente te dicen ve y haz, y tú tienes que hacer. Pero esa parte de la mentalidad de pobreza también se observa en conductas, como tratar a los jefes como personas superiores, echar horas extras que no se pagan, hacer favores al jefe para caerle bien, dejarse insultar o mangonear. Sí, hay gente que se deja insultar o que se deja simplemente maltratar porque piensan que bueno, es lo que me tocó y tengo que quedarme aquí aguantándome esto porque necesito el dinero. Y así van. El orgullo debería sentirse cuando se trabaja duro para uno mismo o para mejorar al mundo. Pocas personas llegan a sentirlo verdaderamente. Ojalá te propongas este año a dedicar tiempo a estudiar nuevas formas de negocio o que comiences a diseñar herramientas que cubran necesidades para las personas. Yo espero y quiero que comiences a crear proyectos personales encaminados a hacerte independiente económicamente. Espero que aprendas de cada persona y de cada trabajo para aplicarlo a mejorar tu vida y la de los demás. Pero sobre todo, espero que tengas tiempo para disfrutar la vida cada día. Tienes que mantener la mente ocupada para no tener que pensar. Eso es lo que dice la mentalidad de pobreza. Pero yo te digo, no. Comienza a analizar tu situación y la situación en la que te encuentras ahora. Esto es un beneficio a corto plazo para los pobres. Piénsalo bien. La realidad que tienen no les gusta. Trabajos abusivos, incomodidad, necesidades no cubiertas, una calidad de vida terrible. Si se paran a analizar sus vidas, se ahogarían entre tantos problemas. Enfrentar de cara a los problemas puede llegar a ser tan doloroso que muchas personas que tienen mentalidad de pobreza prefieren evitarlos, aún sabiendo que así nunca se solucionará, ¿ok? Esa es la forma de evadir, siempre la evasión. ¿Y cuál es la forma más eficaz de mantener la mente ocupada?
las drogas y el ocio. Sí, son los grandes gigantes de la evasión de la realidad y cómo pueden dañarte. Pero ahí está. Mucha gente consigue saturarse de esto con actividades en las que simplemente sienten que están ocupados a todas horas, pero con signos de una persona que evita pensar. Si se ocultan los problemas bajo drogas, adicciones u ocio, nunca se solucionarán. Eso tienes que entenderlo. La realidad puede ser dura, pero aceptarla es la única forma de poder cambiarla. ¿Cómo salir de la pobreza? No seas uno más. Sal de donde estás. Esta sociedad tóxica nos enseña a mantener una mentalidad esclavista que provoca que muchos se pasen la vida con el agua al cuello. Desde pequeños nos enseñan esta forma de pensar, ya sea a través del sistema educativo o nuestros padres intentando enseñarnos lo mejor para nuestro futuro. Pueden ser muchos factores, pero para lo único que esto sirve y ha servido es para vivir agobiado entre miles de deudas y facturas, con estrés porque no se llega a fin de mes y con miedo a ser despedido en cualquier momento. Vives sumergido en el miedo. Y lo peor es que la propia mentalidad tiene sistema de defensa para que nadie cambie. Te enseña a culpar a los demás de tu situación, a esperar a la suerte y a evitar que pienses. No hagas tú lo mismo. Ya hay suficientes borregos en este mundo. ¿Vas a seguir allí? Te voy a decir algunas de las cosas que hacen los pobres y otras que hacen los ricos en comparación. Quiero que aprendas a pensar como millonario. Los ricos tienen una forma de ser y de pensar, los pobres otra totalmente distinta. Vamos a compararlos. Los pobres son escépticos, es decir, desconfiados. Siempre habrá gente que dirá que los mecánicos le cobran de más y que en la tienda les trucan las balanzas para alterar precios, por ejemplo. Creer que todo el mundo quiere quitarle su dinero. Eso pasa con los pobres. Sin embargo, los ricos son más confiados. Sorprendentemente, muchos ricos tienen la tendencia de creer en las personas que conocen, dentro del sentido común, claro está, y le dan la oportunidad de probarse a sí mismos. Los pobres buscan problemas. Las personas que tienen recursos, que no tienen recursos por voluntad propia, no buscan soluciones. Le echan la culpa al ambiente, a sus familias, a las circunstancias y crean una lista de excusas por las que no tienen éxito. Al contrario, los ricos buscan triunfar. Las personas entienden que todo pasa por una razón. Suelen tomar el control de sus vidas sin importar sus circunstancias y hacen que pasen grandes cosas. Dejan de lado las excusas y toman responsabilidad por sus propias victorias. Los pobres asumen. Las personas que no buscan la riqueza creen saber la verdad de todo. Cuando tratan de acercarse a un mentor, piensan, seguramente no tendrá tiempo de verme. En lugar de revisar los hechos o hacer las preguntas correctas, nunca intentan hacer algo nuevo. Sin embargo, los ricos hacen preguntas. Muchas personas exitosas se preguntan, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le escribo un correo a este empresario y me responde? El poder está en las manos de quienes hacen las preguntas correctas. Los pobres dicen ellos.
definitivamente. Cuando la gente pasa por ciertas situaciones, siempre buscará culpar a alguien. ¿Sabes qué pasa con los ricos? Ellos dicen nosotros. Nos gusta hacer. Nos gustaría comenzar. Su sentido de orgullo por hacer cosas te hace ser diferente. La riqueza llega cuando inviertes en aquello en lo que crees. Los pobres buscan el camino sencillo. Sí, buscan comprar la ropa más barata, buscan tenerlo más barato. Recogen mercancía en sitios donde sencillamente le venden lo más barato porque pues naturalmente creen que comprar en el supuesto precio justo a un cierto descuento les va a servir de algo. Y finalmente no es así. Los ricos buscan el mejor camino. Las personas que alcanzan la riqueza están dispuestas a pagar más por calidad, no solo buscan el menor precio, sino que los productos sirvan y jamás se conforman con cosas que sean inútiles. Los pobres piensan que el dinero es más importante que el dinero. Millones de personas en todo el mundo cambian tiempo por dinero, sin pensar que siempre puedes ganar $500 otra vez, pero nunca recuperarás 500 horas. Los ricos saben que el tiempo importa más que el dinero. Estos individuos jamás cambian sus minutos por centavos. Buscan experiencias que los llenen y que alteren dramáticamente sus vidas. Sus carreras se enfocan en hacer lo que les gusta y en ayudar a otros, en lugar de sacrificarlo todo por un cheque cada quincena o cada mes. Los pobres solo imitan. Cuando una persona que tiene mentalidad de pobreza, por voluntad propia, ve una oportunidad, observan lo que otros están haciendo y los imitan. Muchas veces ni siquiera consideran otras maneras de hacer las cosas. Los ricos crean. Estos individuos observan oportunidades y se atreven a pensar fuera de los convencionalismos. Y saben exigirse y saben exigirle a los demás para ser innovadores. Los pobres se quejan, condenan y critican. Muchas personas aprenden a ser pobres por sus propios predecesores. Sus familias los han condicionado a creer que todo está mal y que nada va bien. Sin embargo, los ricos son agradecidos por lo que tienen. Estos individuos saben reconocer que tienen privilegios y no los dan por hecho. Debido a su apreciación por lo que tienen, son capaces de generar más riqueza. Los pobres buscan consejos de aficionados. Estos individuos quieren la aprobación de sus conocidos. Creen en todo lo que oyen sin cuestionar a las figuras de autoridad. Aceptan opiniones como hechos y no investigan más allá una vez que tienen una respuesta cómoda. Sin embargo, los ricos buscan consejos de expertos. Las personas que se han hecho ricas con su trabajo han aprendido a pensar por sí mismos. Si no pueden resolver una cuestión, buscan el apoyo de expertos. Sin embargo, saben que estos conocedores solo pueden dar sugerencias y que la decisión final es suya. Los pobres tienen televisiones grandes. Estas personas pasan el tiempo viendo imágenes sobre las que no tienen control. Evitan usar su tiempo libre para pensar y prefieren evadir la realidad. Los ricos, sin embargo, tienen bibliotecas grandes. Las personas que alcanzan la riqueza se educan constantemente.
Usan su conocimiento para beneficiarse y beneficiar a los demás, en lugar de perderse en actividades triviales que pasan el tiempo simplemente tratando de conocerse a sí mismos para cambiar su ser y para poder comprender cómo poder ayudar a otros y al mundo en el que habitan. Son grandes las referencias que hay sobre una mentalidad de pobreza y una mentalidad millonaria. La mentalidad de carencia es una mentalidad que simplemente te lleva a no hacer nada. La mentalidad de abundancia te exige tomar responsabilidad y hacer. Nos escuchamos en el próximo audio. Hasta pronto.